Piensa Humano Podcast. Hola, bienvenidos a Piensa Humano, un espacio para conversar y pensar biológicamente. En esta oportunidad hemos invitado a una amiga de la comunidad jameriana, que es un lugar donde nos reunimos para estudiar y aprender sobre los conocimientos y los descubrimientos del Dr. Hamer. Y nuestra amiga se llama Chus y tiene mucho que contarnos sobre su experiencia con el aprendizaje de esta información. Bienvenida, Chus, gracias por estar aquí y aceptar esta invitación, que no es fácil encontrar gente que quiera hablar con tranquilidad de germánica por diversas razones. Muchos le tienen pánico escénico, ¿no? Sí. Y sé que no es fácil estar frente a una cámara. Y quería que nos contaras, que te presentara un poco cuál es tu actividad principal y cómo llegaste a este conocimiento. Nosotros nos conocimos ya hace 4 años, ¿cierto? En el 2021, en un espacio que hubo de divulgación de distintos temas relacionados con la salud. Y ahí ya yo me entero de que tú estás en esta búsqueda, ¿no? de alternativa en el ámbito de la salud principalmente. Cuéntanos un poquito de tu experiencia, de tu caminar en el cuestionamiento de lo que está establecido, ¿no? Yo soy economista y me he dedicado toda mi vida a trabajar en empresas de seguros en concreto o de informática. Por tanto, mi actividad laboral no tiene absolutamente nada que ver con la salud ni tengo conocimientos más que los que puede tener cualquier persona. Y mi acercamiento a estos conocimientos vino a partir de la pandemia, que nos cambió la vida a muchos. Y en ese momento, cuando pasó todo aquello, pues como nos pasó a mucha gente, pues empezamos a sospechar que aquello no nos cuadraba. Lo que estaba pasando no cuadraba. Lo que estaban contando, en realidad, lo que estaban contando que pasaba no era en realidad lo que estaba pasando, ¿no? Y entonces ahí empezó una búsqueda un poco desesperada, porque yo lo pasé muy mal porque no estaba entendiendo nada. Yo no entendía nada de lo que pasaba ni por qué pasaba. Lo pasé fatal en ese sentido, ¿no? En el sentido, nunca me creí lo del contagio, nunca me creí las muertes que contaban. Curiosamente, yo en aquel momento trabajaba en Indra, en esta empresa tan grande. Y estaba... ¿Qué es? No la conozco. Indra es una empresa muy grande en España que hace desde fabricar armas hasta... lo que yo hacía era programación en el mundo de los seguros, pero también hace el escrutinio de las elecciones, es famosa por eso. Y hay quien piensa que hay fraude y todo esto, sí. ¿No? Y bueno, es una empresa muy, muy grande. Pero yo en ese momento estaba lo que se llama desasignada en este lenguaje, ¿no? Y no tenía, cuando llegó la pandemia yo no tenía proyecto asignado. Y entonces, como cayó aquella bomba, y esta empresa es una empresa que tiene participación estatal, pues le encargaron contestar, o sea, poner a gente, o sea, atender al teléfono de emergencias que se habilitó. Y yo, como estaba, y pidieron voluntarios a los que estábamos en ese momento, digamos, sin proyecto. Y yo al principio dije, yo qué voy a hacer eso si yo no tengo nada que ver con esto. Pero esto fue el día, pues imagínate que fue el viernes. Y el sábado dijeron que no íbamos a poder salir de casa si no teníamos una excusa. Y yo dije, ¿qué? ¿Que no voy a poder salir de casa? Y encontraste la excusa perfecta. Espera, que para atender el teléfono tengo que salir de casa todos los días y me van a... Dije, por favor, apúntenme. Entonces pues, escribí un correo. Dice, yo además puse aquello de la solidaridad. No, por solidaridad con lo que está sucediendo, sí, me ofrezco como voluntaria. y me fui a atender el teléfono de las personas que estaban en pánico en aquel momento por las noticias que daban en la tele. O sea que yo fui testigo de aquella... Del daño que se estaba haciendo en la gente. De aquella locura.
Yo no, ya te digo, no sé nada de medicina más que lo que pueda saber cualquier persona, pero en aquel momento me dedicaba a tranquilizar a la gente. Yo de verdad que creo que salvé vidas, ¿eh? Yo también lo creo. Porque llamaba a gente en pánico, en pánico. Yo ¿Pero recuerdo, qué tipo de cosas que...? pues la gente estaba tan asustada que una fiebre, un problema respiratorio, les creían que iban a morir por eso. Y llamaban hay una llamada que no olvidaré porque acabamos las dos llorando. Era una mujer embarazada y estaba con fiebre. Y entonces llamaba porque también los servicios aquí en Madrid se cerraron los centros de salud y los servicios de emergencia estaban colapsados. Entonces una persona con fiebre y con cualquier problema de salud no tenía dónde acudir. ¿Pero cuál era tu función ahí específica? Contestar este teléfono para solamente derivar a las ambulancias las personas que realmente tenían 3 síntomas, que en aquellos momentos eran 3 síntomas, que eran fiebre alta, tos, y dificultad para respirar. Okay. Esos 3 síntomas. Este era el protocolo, que luego lo cambiaron porque luego dijeron que sí lo de perder el olfato o no perder el olfato. Bueno. Entonces, si tenían estos 3 síntomas, entonces la fiebre... Se le asignaba una ambulancia y tú estabas encargado. Y si llamaban por cualquier otro motivo, pues no. Y entonces esta mujer llamaba porque tenía fiebre no muy alta, pero tenía fiebre y dificultades para respirar. Y estaba embarazada. Y estaba en pánico. Estaban en pánico. Completamente. Porque mi bebé, porque... Y yo le decía, ¿tú has tenido fiebre más veces? Dices, sí. Y digo, ¿y qué ha pasado? Pues te has recuperado, ¿no? Pues esta vez igual. ¿Qué es lo que cambia? Entonces, yo ahí diciéndole, quitándole todo el pánico y tal, y la mujer ya, oyendo mi voz así tranquila, pues se tranquilizó, empezó a llorar y decir, muchísimas gracias, esto es lo que necesitaba oír, porque tú estás al otro lado de un teléfono y aunque no sepas nada, tienes un poder. O sea, la gente cree que lo sabes todo. Tienes un poder porque te han dado ese teléfono de responder a emergencias. Y las respondíamos cualquiera. O sea, podían ser ingenieros o podían ser personas yo qué sé, de azafatas o cualquier persona podía contar. No éramos... No tenían una capacitación siquiera. Nada. Nos dieron una charla de 5 minutos para decirnos el protocolo. Nada más. Eso fue todo. Y entonces tenías tanto poder que podías utilizarlo para crear más pánico, dependiendo de cómo fueses, o para tranquilizar. Y yo me sentía fenomenal tranquilizando. Y esta señora es que me daba las gracias, llorando, diciendo, esto es lo que quería oír. Y yo le decía, si supieras quién soy, si supieras que no soy médico, que no. Perderías toda autoridad. Me decía a mí misma, ¿no? Pero como esta señora llamaba a otros señores mayores que estaban solos y que no podían salir a la calle y que habían perdido, sus hijos no podían venir a verles o que no tenían quien se ocupara de ellos. Gente en pánico, la gente simplemente estaba en pánico. De todos modos, esto duró 3 semanas nada más. Luego dejamos de recibir llamadas, la gente dejó de estar en pánico. Y fue el comienzo, digamos. Fue el comienzo. Bueno, yo en ese momento, además, ni siquiera en aquel momento no había ni mascarillas ni nada. Estábamos bastante tranquilos todavía, no estábamos todavía con estas tonterías de separarnos ni nada. Y a partir de ahí empezaron a pasar todas estas cosas tan extrañas y sobre todo las reacciones de la gente que conoces, que no comprendes cómo se pueden creer semejantes barbaridades que decían, que es que no tenía ningún sentido. Y cuando empecé a investigar sobre qué estaba pasando, pues me encontré esta información. Yo creo que fue a través de Facebook, a través de ti, creo. Aunque no estoy segura, porque en aquel momento yo... Habíamos mucho que estaba compartiendo información. Sí, había mucha gente, pero no solamente de Germánica. Yo también estuve en un curso de CDS. O sea, estábamos buscando... O sea, tienes tu pasado oscuro. Bueno, no muy lejano porque todo pasó a partir de 2020. O sea que yo en 2020 probé de todo. Probé lo del CDS, la Germánica. Yo qué sé, estuve con Pamies, también fui a Balaguer.
fui buscando muchas cosas, todos porque lo que veía no me cuadraba y la información que me llegaba, pues unas veces me cuadraba más, otras menos. Y entonces conocí la germánica y poco a poco cuando leía cosas de germánica, eso sí que era lo que me cuadraba, era lo que encajaba con la realidad y cada vez más, ¿no? Y cada vez que conocía más cosas, más me cuadraba. También escuchaba mucho a Almudena Zaragoza, que también contaba esto de que los microbios no son patógenos, o que también me cuadraba, ¿no? Ella es la bióloga que trabajaba o trabaja con Máximo Sandín, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y que creó aquel grupo de biólogos por la verdad, que también estuvieron, yo también estuve siguiéndolos, porque era muy interesante también todo lo que contaban y todavía me sigue interesando mucho lo que cuenta, aunque puedo no estar de acuerdo con todo, pero me parece súper interesante ese trabajo que hace. Pero había muchísima información y poco a poco había que asimilar todo lo que estábamos viendo y elegir, ¿no? qué camino es el que te convencía más, ¿no? Entonces llegué a la germánica por ese camino de ver que lo que había conocido hasta ahora empezaba a no cuadrar nada y había que buscar otra explicación a la realidad. Y entonces cuando poco a poco vi que esta explicación a la realidad me cuadraba muchísimo con mis propias vivencias, con la naturaleza, con que somos naturaleza y que somos animales. Y eso me parece maravilloso. Y ver lo perfecta que es la naturaleza, lo perfecta que es la vida. Eso me parece, además me da mucha alegría, ¿no? Porque además, por otro lado, también me quita mucha responsabilidad. El saber que la vida es perfecta y que lo será. De todos modos, a pesar de nosotros. A pesar de nosotros, a pesar de lo que haga yo. Me parece algo que nos quita muchísima responsabilidad. Yo era una persona, la típica persona de izquierdas, ecologista, feminista, todos los tics de la Agenda 2030, todo. Yo había comprado todo el discurso. Y entonces ahí hay una parte de culpa que con este conocimiento, parece que no tiene que ver, pero a lo mejor ahora lo explico. Con este conocimiento me he quitado culpa, porque realmente sé ahora, o así lo creo, que la vida y el planeta y las especies se defienden solas. No necesitan que nosotros, los humanos, hagamos planes de es que el planeta necesita que lo protejamos, que lo cuidemos. O sea, cuidar dentro... Por supuesto. En el sentido de que tenemos que respetar a todos los seres vivos, ¿cierto? Por supuesto. Desde las plantas, desde los microbios, desde los animales. Pero no esta arrogancia que tiene el humano de que nosotros somos los que salvamos el planeta. Esa arrogancia y esa forma de ver antropocéntrica, porque al final es antropocentrismo, ¿no? El que nosotros nos creemos capaces de destruir el planeta y de salvarlo. Pero es que ni siquiera somos capaces de destruirlo. Exactamente. Sí. Hoy es que me siento tan identificada. Mira, cuando yo tenía unos 15 años, que ya ha pasado sus años, ¿no? Empezaba toda esta idea de control de la lluvia a través de los avioncitos, ¿no? Y yo estaba feliz. Y yo estaba feliz y decía, ay, qué bueno que controlen el clima porque sí va a llover en los lugares áridos para que la gente pueda comer. Porque siempre está esa cosa noble, ¿no? Que tenemos los humanos que pensamos que es por el bien de la humanidad. Sí, y por eso nos manipulan tanto. Es que yo tengo una historia parecida, ¿no? Entonces me identifico mucho y entiendo muy bien lo que estás diciendo. ¿Y qué otros cambios causó en ti este conocimiento? Pues luego el cambio con respecto a la perspectiva de salud es brutal porque también te quita muchísimos miedos y también responsabilidad. Aunque es verdad que te hace sentirte parte de tus procesos, porque eres parte de tus procesos, pero esta responsabilidad de que tenemos que comer sano, que hacer deporte, que yo como sano y hago deporte, sí. Pero no con el miedo de que si no lo hago voy a enfermar. Yo creo que es muy bueno hacer deporte, es muy bueno comer sano, pero no con ese miedo, ¿no? Y luego el miedo a las enfermedades, pues hombre,
hay procesos que pasamos que son terribles y que lo vamos a pasar, lo podemos pasar muy mal. Pero entender esos procesos nos quita muchísimo miedo, ¿no? Entonces, ese miedo que tenemos siempre, que por azar nos puede tocar, sin saber por qué, nos puede tocar pues un cáncer de hígado, un cáncer de pulmón, nos puede pasar, pero no es por azar, ¿no? Es por algo que habremos vivido y que además nuestro cuerpo va a saber solucionar. Uh-huh. El hecho de que somos autorreparables me parece algo maravilloso y además algo evidente, porque cuando nosotros nos hacemos una herida, sabemos que se va a curar porque está fuera y lo vemos. Y si nos pasa por dentro, de repente, por estar dentro y no verlo, creemos que no nos vamos a curar. Nuestro cuerpo se va a curar igual, ¿no? El hecho de que nuestro cuerpo se sabe reparar también nos da muchísima tranquilidad. Es una manera de quitarte también esa responsabilidad de cuando te pase algo. La responsabilidad va a ser diferente. Va a ser solucionar algo que tu cuerpo te está diciendo que has vivido y que tienes que solucionar. Pero no es que tengas que hacer grandes cosas como, no sé, someterte a tratamientos extraños, ¿no? para reparar tu cuerpo, ¿no? Y esto de la herida es muy buen ejemplo porque es algo que todos hemos podido corroborar. Y independiente de si queramos o no que se cierre la herida, se va a cerrar igual, porque el cuerpo siempre está a nuestro favor, ¿no? Eso es. Entonces, ese es un ejemplo que cualquiera puede... Uh-huh. Si alguien no se ha hecho nunca una herida, que lo haga, que haga la prueba de que se va a cicatrizar, ¿no? De que va a cerrar solo, porque el cuerpo tiene urgencia en mantener la vida. No solamente el cuerpo está a nuestro favor, sino que la vida está a nuestro favor. O sea, no es creíble cuando entiendes esto que haya por ahí organismos microscópicos deseando pillarte desprevenido para atacarte y matarte. Es que eso no tiene ningún sentido en el conjunto de la vida. O sea, la vida no consiste en que haya unos individuos microscópicos deseando colonizar tu cuerpo y hacer daño. Eso no es así, la vida no funciona así. Para mí tiene muchísimo más sentido que esos microscopios esos microbios están actuando en tu favor y otra cosa que me parece también muy muy lógica es que todo lo que pasa en nuestro cuerpo, que esto también lo he entendido con la germánica, está dirigido por nuestro cerebro. Todo lo que pasa en el cuerpo lo dirige nuestro cerebro. No puede ser que se descontrole un miembro o un trozo o un tejido de repente. No, nuestro cerebro sabe lo que pasa y todo lo que pasa es porque nuestro cerebro lo está dirigiendo. Uh-huh. Es como si pensáramos que ahora empieza a moverse la mano ya sola. ¿Cómo se va a mover sola? No, yo la muevo, mi cerebro está siempre controlando absolutamente todo lo que pasa en el cuerpo. Eso es... una vez que lo entiendes, es lo que tiene sentido en la vida. En nuestra vida, en la vida de cualquier otro individuo, cualquier animal y cualquier planta, ¿no? O sea, no hay una célula loca que tiene autonomía y hace lo que quiere. Están todas coordinadas, ¿cierto? Sí. Y dirigidas por el cerebro. Oye, me quiero detener un poco en esto de que dijiste de la alimentación saludable. Uh-huh. ¿Qué es para ti la alimentación saludable? Bueno, cada vez menos, cada vez lo tengo menos claro, ¿no? No sé, yo ahora mismo realmente como lo que me apetece, ¿no? Pero sí que creo que puede haber alimentaciones tipos de alimentación que no son saludables, creo, que sí, pero a lo mejor no es porque la alimentación así, sino por la pulsión que puedas tener por un azúcar, por ejemplo, o por un tipo de alimentación llena de grasas saturadas. Si te alimentas siempre con un tipo de alimentación, a lo mejor eso puede derivar, o a lo mejor es el origen de tu proceso, ¿no? Pero que si no, salvando pues que te alimentes siempre a base de azúcar, por ejemplo, lo demás puede ser saludable, cualquier cosa. Yo ya sabes que he sido vegana durante mucho tiempo. Si yo te conocí, eras vegana. Sí. Y ahora en casa también
Pero nunca ha sido por una cuestión de salud, ¿eh? Éramos veganos por una cuestión ética, ¿no? Sí, por los animales, Pues sí, ¿cierto? sí, efectivamente. Y sigo pensando que es un horror cómo se consigue la alimentación industrial. O sea, eso es un horror. Y bueno, Pero eso ocurre con los vegetales también. O sea, las formas bueno, de producción actualmente son poco amigables con los seres vivos, ¿no? Es distinto antes, no sé, en el campo en Chile se criaba un cerdo y con ese cerdo comía toda la familia todo el invierno, cuando se sí, mataba, en ¿no? cualquier parte, sí. Pero ese cerdo vivía en el campo. Yo me acuerdo de una agricultora que le hacía cariño al cerdo, el cerdo se daba vuelta y le gustaba que le tocáramos la barriga. Y yo dije, ¿cómo va a tener corazón para, Claro, para este animal? para... Entonces ella me decía, pero lo estamos criando para comer. Pero el cerdo mientras era feliz, ¿no? Sí, bueno, hay una parte que yo sigo pensando que yo no sería capaz de hacer esa. Ah, yo tampoco. Y entonces el hecho de que otras personas maten al cerdo por mí, pues también tampoco me parece ético. Pero bueno, es una cuestión ya de filosofía o Sí. de ética. Nunca lo hice por una alimentación saludable. Siempre he pensado que comer carne o no comerla puede ser tan saludable o insaludable como, no sé, el ser vegetariano o vegano no garantiza nada, ni el no serlo tampoco. O sea, puedes alimentarte mal. Alimentarse mal sería, para mí, pues que te falten vitaminas o que te alimentes solamente de un tipo de comida. Pero lo demás, no creo que haya una alimentación más saludable que otra. Creo que, sobre todo, no es saludable el tener problemas con la alimentación, ¿no? Eso el pensar que algo te va a hacer daño o el tener restricciones alimentarias, eso me parece insaludable. Yo cuando era muy joven, hacía dietas de estas para adelgazar. Nunca estuve gorda, pero daba igual. Yo, en aquella época todo el mundo, todas las mujeres hacíamos dieta para adelgazar. Y he pasado hambre por ello. Y me parece eso de lo más insaludable que hay. No se puede pasar hambre y menos para adelgazar. Bueno, te lo preguntaba justamente por eso, porque hay un concepto de comer saludable. Cuando uno dice, no, es que come saludable, inmediatamente imaginamos una ensalada, ¿cierto? Con una pechuga de pollo a la A la plancha. plancha. Entonces, por eso te lo preguntaba, porque hay toda una industria. También están haciendo un gran negocio con el tema de la alimentación saludable. Y hay un montón de youtubers y de gente que habla sobre la alimentación, incluso de manera contradictoria. Y podemos ver que la forma de convencer a la gente de seguir o una u otra dieta, bueno, por un lado el tema de adelgazar, de estar en cierto peso, pero también por el concepto para no enfermarse. Pero podemos ver, esa es una cosa que cualquiera también lo puede comprobar, que no importa la dieta que se tenga, la gente se enferma igual, ¿no? Sí, efectivamente, sí. El otro día mi hija me compartió un video de una médico que hacía un video en Instagram, le sacaba el cigarro de la boca a un hombre y decía, te han dicho que esto es cancerígeno, pero esto también, y saca una salchicha, ¿ya? Y en Chile hay un, como los perritos calientes, ¿no? Pero allá le decimos completo. O sea, es un alimento muy popular, que todo el mundo come y con mucha frecuencia. Entonces, si fuera así, el índice de cáncer sería mucho más alto en Chile que en otros países, ¿no? Y claro, este concepto de lo cancerígeno, que me imagino que ya también tienes súper claro que no existe nada, Ya, sí. nada cancerígeno. Por eso quería que nos detuviéramos un poco la alimentación, que, que dentro de los mitos que hay sobre el origen de las enfermedades está esto de lo multifactorial y uno de los factores sería la alimentación, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, otra cosa que a mí me parece súper interesante de la germánica es lo precisa que es a la hora de determinar el origen de las enfermedades o el proceso, ¿no? Porque en
en la medicina oficial, es lo que cuenta muchas veces Sergio Arboleda, ¿no? Que a mí me encantaba ese ejemplo que ponía, ¿no? De que si en un estudio sobre el origen del cáncer introdujeran como factor el color de los calcetines, podía dar como resultado que los calcetines negros provocan cáncer. Y parece un disparate, pero es que es así, literalmente es así. Las estadísticas son así, una cosa de probabilidades. Sí. Y la probabilidad de que alguien se ponga un hombre de calcetines negros Claro. Es más alta que... Claro, que porque solamente en la medicina oficial solamente no vinculan la causa con el efecto, o sea, no explican de qué manera esos calcetines negros van a llegar a producir el cáncer, pero esos calcetines negros o la carne roja o cualquier otro factor que ellos decidan. Y en cambio, en esta explicación que dio Hammer, los procesos están explicadísimos, desde el principio hasta el final. O sea, sabes lo que pasa en tu cuerpo, por qué pasa y en qué momento pasa. Y eso es una explicación científica. Lo otro es pues qué sé yo, una explicación aleatoria que no tiene, ni siquiera es una explicación, es una hipótesis aleatoria que concluyen sin verse en la necesidad de explicarlo, que es algo... Y asumiendo cosas como verdad, cosas que nos han demostrado, como el contagio, como el origen microbiano de las enfermedades. Sí, sí. Eso es lo más curioso porque la gente asume que son verdad porque hay gente que se supone que está preparada y que lo repite, ¿no? Y más allá de lo que es tu autocuidado, como es la alimentación y todo esto, ¿cómo ha afectado tus relaciones, por ejemplo, este conocimiento? ¿Ha llegado así a ese punto? Bueno, te diría que depende porque, claro, este conocimiento no se puede... Para bien o para mal. Claro, claro. Este conocimiento no se puede compartir tan fácilmente. Y claro, es complicado. Bueno, no solamente este conocimiento, sino también como esta fisura social que se produjo en 2020, ¿no? Que a partir de 2020 hubo una fisura en la que unos creyeron todo y otros no creímos nada. Y esos dos mundos empezaron a separar de manera que ya no hay manera de volverlos a juntar. Sí. Y entonces yo, tanto en Germánica, todavía más en Germánica, como en el resto de creencias, pues lo pasé muy mal porque la inmensa mayoría de mis amigos y de mi mundo se quedó en el otro lado. Entonces nos quedamos Pedro y yo solos nosotros estábamos en una asociación con 300 personas que hacíamos toda la vida juntos y éramos de estos de la Agenda 2030, ¿no? Sí, luchando por los derechos de las mujeres y todo eso. Efectivamente. Y ellos se han quedado allí y nosotros ya no podemos estar ahí. Es que claro. nos es imposible, claro. Yo no puedo ahora ir a una manifestación feminista en la que están luchando por los derechos de los hombres trans, que estamos locos. y ellos siguen en esto, ¿no? Bueno, han derivado todavía en algo peor, ¿no? En defender a los hombres trans en nombre de las mujeres, que esto ya es el colmo, ¿no? Y entonces, claro, ahí nos quedamos muy solos y luego empezamos a conocer gente de este tipo, como estos amigos que vinieron ayer, como, bueno... que ya son están más abiertos a escuchar estas cosas. Nosotros en 2021 fuimos a una casa rural de una médico naturista que está en La Vera, que se llama la Casa Rural Fruta Madura. Ah, sí, lo he escuchado. ¿Ah, sí? Sí. Y aquello fue maravilloso, porque era en 2021 cuando todo el mundo estaba loco, lleno de mascarillas, no se tocaba, no sé qué. Y yo llamé a Belén ya es nuestra amiga, que es la que lleva la casa, y le preguntaba, ¿pero tenemos que llevar mascarilla? Y entonces me contestó, aquí no se puede llevar mascarilla. Y dije, ¡ah!
vamos ya corriendo. Y fuimos, y entonces allí conocimos a estos amigos y conocimos a otra gente. Ah, qué bonito. Y eso te tiene que haber salvado, ¿no? Porque... eso nos salvó. Y entonces allí era otro mundo. O sea, allí la gente se tocaba, compartíamos la comida, compartíamos todo. Nadie tenía miedo al contagio. Hoy fue una isla de aquella locura que estábamos viviendo, ¿no? Porque además tú vives aquí en Madrid y es distinto estar en una ciudad donde tú sales y ya hay un montón de gente que está siguiendo las normas, ¿no? De hecho, ayer que fuimos a comer y no nos querían juntar las mesas porque había un límite de 5 por mesa, que éramos un grupo grande. Pero en un pueblo se veía diferente, ¿no? En el pueblo, como la gente se conoce más, es más difícil que te ataquen o cualquier cosa así. Tienes más donde evadir, digamos, ir a darte una vuelta en el monte, no sé. Pero claro, en ciudad, la gente que estaba en ciudad fue... Yo salía, nunca me puse la mascarilla en la calle, que era obligatorio, y a mí me insultaban continuamente, me insultaban. Me insultaba la gente por ir sin mascarilla. Era una locura, o sea, es que yo me daba igual, pero Pedro no salía de casa por miedo a que le insultaran, ¿no? ¿Sabes? Yo me daba igual, yo llegué a entrar en el metro, en el supermercado sin mascarilla, que vino una cajera. Empezó, ¿no lleva mascarilla? No lleva mascarilla, ya en pánico la señora, porque me puse la cola sin mascarilla. No lleva mascarilla. Y llamó a uno de los de seguridad y yo le dije al de seguridad, es que tengo una dispensa del médico. Y el guardia me dijo, vale. Y se lo dijo a la cajera. Y eso cambiaba todo. Bueno, la cajera pasaba de ser una persona altamente contaminante a una pobre mujer que no puede protegerse. No, la cajera siguió gritando, claro, una dispensa, pues yo también quiero una. Fíjate que lo que quería ya era no llevar mascarilla ella. Pero bueno. Es que dentro de las contradicciones que había era eso, que le molestaba el que tú te atrevieras también a no usarlo, a desafiar. Exacto. Un poco... que te arriesgara a las multas y todo lo demás. Entonces, en cuanto a la pregunta que cómo me ha cambiado mis relaciones, pues en algunas cosas, no sé si iba a decir para mal, porque esta amiga que te contaba ayer, ¿no? Que tiene, su marido tiene un diagnóstico de cáncer y yo no puedo hablar con ella de esto. Aprendes a vivir con este conocimiento y sin poder compartirlo. Y suena como si fuésemos... ¿Te da angustia un poco? Me da un poco de angustia. Sí. Y suena además que nos arrogamos como la verdad y como como que ¿Y no... quién es esta persona que viene a decirme esto? Sí. Cuando los médicos me están diciendo otra cosa, ¿no? Sí. Y entonces ahí tengo, no sé, tengo esta sensación de tener una verdad que no puedes compartir, una verdad muy bonita, que no puedes compartir con tus mejores amigos. Es algo triste, ¿sabes? A mí me da angustia esto, porque me encantaría que todo el mundo pudiera, pero ya he aprendido que no se puede, ¿eh? O sea, es algo que al principio vas por ahí contándolo a todo el mundo y luego te das cuenta de que quizá una mayoría de gente no está dispuesta a escucharlo, no está preparada para escucharlo. Incluso mi hija el otro día me dijo que al principio sí me escuchaba, pero el otro día me dijo, oye, yo ya no creo en esto de la germánica. Porque ahora yo creo que... Porque me decía que lo había buscado en Wikipedia. Digo, pero ¿cómo puedes buscar esto en Wikipedia, cariño mío? Entonces, claro, hay mucha gente que nos ve como una secta, como unos locos que estamos por ahí diciendo, pues hablando de pseudociencia, que esto no es la ciencia verdadera. Ella es investigadora, mi hija, y entonces pues esto no está probado.
cosas así. Lo cual es falso, porque Ya. hay verificaciones, incluso en la Universidad de Traba, del año 1999, que está la verificación Sí, de se la lo nueva, mandé. de la nueva medicina, y simplemente no se quiere que se sepa. Entonces, como que uno no entiende ahí la desesperación del doctor Hammer, Claro. que era un valiente, ¿no? Y una persona con integridad que seguía defendiendo y yendo a juicio y defendiendo y defendiendo, eh, porque finalmente esta información, como él lo decía, puede salvar a la humanidad de todo el dolor que se vive en torno a no solo a la salud y a la enfermedad, ¿cierto? Sino en todo ámbito. Porque, por ejemplo, esto mismo del feminismo que tú estabas hablando, también se puede explicar desde las 5 leyes biológicas, los conflictos en las relaciones de pareja, cómo daña a nuestra biología, ¿cierto? El enfrentamiento entre hombres y mujeres, o algo que no se puede decir hoy en día porque no es políticamente correcto, de saber que somos hombres y mujeres y eso es todo lo que existe, ¿no? Pero que podemos tener distintos comportamientos según los conflictos biológicos también que enfrentamos. Entonces por eso también nos crean un montón de conflictos para que entremos en una confusión que no sabemos ni quiénes somos. Entonces, yo te preguntaba por las relaciones, claro, la mayoría que hemos conversado dice que los amigos se alejan, pero llegan otros, ¿no? Sí. Y llegan otros y a lo mejor te Sí. permite Sí, conocer. también es lo que te comentaba. Bueno, también nos hemos conocido y estamos en la comunidad con gente que compartes el conocimiento, pero me cuesta muchísimo encontrar gente con la que compartir realmente este conocimiento profundo, ¿sabes? Sí. Superficialmente, bueno, algunos amigos escuchan, pero en profundidad solamente en la comunidad, ¿eh? Solamente. ¿Y ¿no? qué te motivó a ingresar a la comunidad? Pues es que a mí me ha apasionado la germánica. O sea, yo he estado obsesionada con esto. He estado leyendo libros, viendo vídeos. O sea, he llegado a dedicar la mayor parte de mi tiempo a esto. Entonces, ¿por qué la comunidad? Porque es un espacio protegido, digamos, familiar, un poco, ¿no? Y no te exige tampoco el esfuerzo de estar estudiando algo muy con unos objetivos, ¿no? Porque yo ahora mismo tampoco quiero hacer un curso con el que me comprometa, sino que es algo que A tu para mí, ritmo. exacto, que es relajado, cuando me apetece ver un vídeo, cuando me apetece entro en una reunión, pero si no tampoco tengo esa obligación. Entonces me parece No hay un muy... reglamento, ¿cierto? Sí, La idea, me claro, parece... bueno, para los que no saben, la comunidad jameriana es un espacio virtual eh, que funciona como Facebook, ¿no? A través de que cada uno se inscribe y tiene su muro y hay grupos de estudio de distintas temáticas y nos reunimos semanalmente eh, para conversar, para estudiar. Yo hago algunas clases y hay mucha información y como dice Chus, cada uno puede ir a su ritmo, que eso es interesante porque mucha gente dice, ay, yo no puedo entrar a un curso porque me pierdo, no tengo tiempo, pero acá hay gente que lleva un año y que nunca participa en una clase, pero cuando tiene una duda de algo va y busca ya sobre tal cosa o hace una pregunta, porque se pueden hacer preguntas en el foro, y, y fue una idea que yo nunca pensé que iba a tener la repercusión que ha tenido. Somos poquitos, ¿no? Pero en el sentido de la calidad humana, Mm, porque hemos visto que, que han habido problemas, ¿no? sí, Han habido es problemas como en verdad. todo grupo humano y se han resuelto a la larga considerando las 5 leyes, sin hacer daño, buscando el bien común, buscando la verdad, ¿no?
Y tú has sido parte de eso, ¿cierto? Que ya formas parte de un comité, del comité, Sí, sí. que al final no has trabajado mucho, No, ¿no? mejor. Porque al final el conflicto que motivó esto, después de eso no ha pasado nada. Sí, era un comité de resolución de conflictos. Como no hay conflictos, pues fenomenal, no tenemos trabajo. Pero fue una idea tuya la de hacer un comité que nosotros apoyamos y finalmente no se ha tenido que usar. Pero todas estas cosas nos han hecho aprender, y creo, en la comunidad, aplicar las 5 leyes biológicas, no solo estudiarlas y hablar de ellas, ¿no? Por eso también te preguntaba por las relaciones. No sé si en ese sentido las aplico yo las leyes, no lo sé, porque siempre podemos causar DHS a otras personas y no sé, es difícil también vivir acorde. Y en esta sociedad que estamos tan lejos de lo que puede ser una sociedad natural, ¿no? Pues nos cuesta mucho. Tendríamos que vivir en una sociedad más parecida a una sociedad tribal o algo así, ¿no? Para poder ser acordes con las 5 leyes. Pero bueno, más que nada en la forma, me influye más en la forma de pensar, ¿no? Mira, una de las cosas que ahora también me tranquiliza es que nunca he estado de acuerdo del todo en esto, pero ahora tengo clarísimo que la reducción de la población o el no tener hijos no es bueno. O sea que como humanos, como seres vivos y como animales, nuestro propósito vital fundamental es mantener la vida y la especie. O sea, claro que decir esto en otros foros parece que eres de locos. Y una irresponsable, ¿no? o irresponsable. Como está el mundo, traer hijos al mundo, ¿no? Sí. Y entonces ahora pienso que es nuestro propósito. Y hace poco le hablaba que me preguntaban de qué es lo que más orgullosa te sientes. Estaba en un coaching de estos, ¿no? Pues, en tu vida, pues de haber tenido una hija, de mi hija, ¿no? Y me pregunta, ¿y qué te hace especial como madre? Pues tú, por ser madre, ya eres especial, eres única, eres la única madre que tienen tus hijos, ¿no? Eso es lo que nos hace especial. Y por eso el ser madre, incluso el ser padre, es un propósito vital maravilloso que te puede llenar la vida, ¿no? Que quiten eso, por ejemplo, o que convenzan a los jóvenes que eso no es un propósito, que su propósito es trabajar y realizarse como, qué sé yo, como profesionales. Ganar dinero. O ganar dinero. Es un engaño, un engaño. O sea, claro que es lo que digo, que decir estas cosas en otros foros pues suena como religioso o de extrema derecha, pero no, es que es así la vida, no podemos cambiarla. Nosotros no podemos cambiar como somos animales y cualquier ser vivo tiene como propósito mantener la especie. Ese es su propósito vital fundamental. Es la única forma de mantener la vida. Si no hay hijos, si no hay descendencia, nos extinguimos, ¿no? Claro. Es como algo tan obvio y tan mala publicidad que tiene hoy en día la maternidad. Y otra cosa que pienso ahora es que la superpoblación es imposible porque la vida es más inteligente que nosotros y si hay superpoblación se defenderá. Igual que se defiende con cualquier otra especie. Cuando hay una superpoblación de conejos ya se ocupa la propia naturaleza de los depredadores de comercio. O los depredadores de comercio, o incluso de dejar de parir. O sea, ya sí. Pueden dejar de aparearse si así lo necesita la especie. No somos nosotros los que tenemos que tomar las decisiones conscientes, ya vendrán de otro lado que no somos nosotros, ¿no? Entonces eso también me quita la responsabilidad sobre el futuro del planeta, que parece que tenemos que nosotros ser los responsables del futuro del planeta, no, el planeta, las especies, todo se van a defender solos, sin nuestra... O sea, vivir con menos culpa. Vivo con mucha menos culpa, sí. Es que estas religiones que nos inculcan, tanto la católica, que nos inculca toda la culpa del mundo, como la nueva religión ecoplanetaria, sí.
Eso sí que es una religión, ¿no? Sí, sí, sí. Pues se ocupan muchísimo de la culpa, de inculcarnos culpa. Y cuando te la quitas es que Sí. estás mucho más liviana. O sea, mi placer culpable es la ducha. ¿Ah, Que sí? ducharme. Ajá. Y antes lo hacía con mucha culpa porque después de 5 minutos estoy gastando mucha agua Ujú. y se supone que hay una escasez, ¿no? Siempre hay escasez. Siempre hay escasez de todo. Y después uno piensa, somos un sistema cerrado, o sea, esa agua está dando vueltas, ¿cierto? Entonces, Efectivamente. eh, pero Efectivamente. bueno, con este post vamos a quedar de una irresponsable. No está- una irresponsable que quieren ser abuelas, ¿no? Afortunadamente, Y, mi hija en eso está de acuerdo. qué bueno, porque ahora las jóvenes Menos quieren, mal. quieren tener una mascota y no un hijo. Ay, sí, me parece súper triste. Y a ti te gustan los niños, ¿no? Me encantan, sí. Te gustan mucho los niños. Y eso te llevó a colaborar con un proyecto que teníamos en la comunidad, Sí, que era de hacer libros para niños, con el objetivo de que esta información se conozca mientras más temprano mejor. No por una cosa de adoctrinar, sino ay, porque sí. los niños se cuestionen y vean y observen cómo funciona su cuerpo. Es curioso que la mayoría de la gente no sabe cómo funciona su cuerpo, y siendo que tiene un cuerpo con el cual experimentar. Y este proyecto de hacer libros para niños, cuentos infantiles, tenemos nuestro primer libro de la comunidad y tú eres la autora de esa historia. Ya, cuéntanos un poquito De de este, este de libro. este proyecto. Bueno, simplemente una vez en la comunidad alguien habló de era la ilustradora Monse que tenía unos dibujos que quería aportar y que quería hacer un cuento, ¿no? Y entonces yo lo escuché y dije, bueno, pues manos a la obra, hay que escribir un cuento. Y me puse a escribirlo y lo compartí. Eh, me inspiré, bueno, pues una mezcla de cosas. Flon era un fantasma que vivía en nuestra casa cuando Valentina, mi hija, era pequeña. Ahí se llamaba Flon. Se llamaba Flon. Ah, yo decía, ¿de dónde habrá sacado el nombre de Flon? ¿Tu hija le decía Flon? Sí, vivía en el trastero. Y era majete el fantasma, era amiguete. Era como un amigo imaginario de tu hija. Sí, sí, Ya. sí, sí. Y la historia de Oliver está inspirada en los hijos de una amiga que pasaron unos días en nuestra finquita, que tenemos unos columpios, y inventaron ese juego que sale ahí, el juego de la zapatilla. Mm. Y realmente sucedió aquello de que uno de ellos perdió, y más o menos como parecido a como sucede ahí. Y el berrinche que cogió no tenía relación para los adultos con lo que había pasado, ¿no? Y Perdió un juego simplemente, sí. ¿no? Y entonces aquello lo identifiqué con un DHS porque es así como sucede, ¿no? Que para otras personas y sobre todo para los niños puede ser una cosa fundamental, importantísima, ganar un juego, y para el que lo ve, para el que está afuera, pues le parece una banalidad, ¿no? Mm. Pero Y eso lo hace sentir más solo al niño porque se claro, siente incomprendido. y efectivamente él dice, no se lo podía contar a mamá, porque efectivamente el niño sabe incluso que su madre no le va a dar importancia, ¿no? Entonces, muchas veces cuando los niños tienen estos berrinches, los viven en soledad porque entienden que los adultos no les van a entender, porque saben que solo es importante para ellos, ¿no? Y lo peor que hace uno, no solo con los niños, sino que también con los adultos cuando te cuentan un problema que tú dices, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Es lo peor que puede hacer, Sí, porque el niño dice, no me está entendiendo lo que yo estoy sintiendo en este momento. claro. Entonces, bueno, pues era para que los niños se sientan un poco comprendidos y también por eso, porque
creemos que yo creo que los niños sí que están más conectados con su cuerpo, sobre todo cuando son muy pequeños, y a veces ellos mismos saben por qué les pasan las cosas. Saben por qué tienen un dolor de tripa y saben que no es por lo que han comido, sino por lo que le han dicho o por... Ellos tienen más contacto con su cuerpo que nosotros porque nos vamos desconectando a lo largo de la vida. Y si conseguimos que no se desconecten, si conseguimos que ellos sigan conectados, pues puede ser mucho más fácil que sigan entendiendo por qué les pasan las cosas, ¿no? Si nos hubieran enseñado desde niños, a lo mejor ahora, pues cuando tenemos un dolor de barriga o un dolor de garganta, lo asociaríamos más. En vez de tomar una pastilla, diríamos, ¿qué me pasó? Sí, sí. Decimos que, lo comentábamos ayer, que intuitivamente hay enfermedades que sí se sabe o sí se intuye que suceden por lo que has vivido. Por ejemplo, cuando alguien tiene problemas de corazón, ahí sí que la gente en general, ay, sí, este tiene problemas porque fíjate lo que le pasó con su mujer o fíjate que tiene el trabajo. Sí. Y entonces sí, ahí hay algunas enfermedades que sí que asociamos a lo que nos pasa, ¿no? A nuestra vida. Y antiguamente hay muchos dichos populares ¿sí? que tienen relación con las 5 leyes, pero es sabiduría sí, ancestral. Y por ejemplo hay uno que dice, en Chile decimos, enfermo que no come, o sea, enfermo que come no muere, ¿ya? Enfermo que come no muere. Y si te das cuenta en la vagotonía, en la PSLV es cuando te viene el hambre para recuperar toda la energía que gastaste durante el proceso y te recupera definitivamente y termina el proceso, ¿no? Y por eso, por ejemplo, cuando uno está enfermo, la mamá te decía, pero come algo porque... y te da ese dicho. Y bueno, una vez tenía yo la idea de hacer un libro con todos los dichos populares porque hay muchos que tienen... que en el fondo te están indicando el programa biológico y este del corazón... hay muchos del corazón que reflejan el programa biológico, la forma en que se viven ciertas cosas. Sí, sí. ¿Cierto? Es cierto que las enfermedades, lo que llamamos enfermedades mentales, esas sí que están claramente asociadas a lo que vives, ¿no? Eso sí que lo tenemos más claro. Pero las físicas no, lo que son enfermedades de tejidos y tal, no. Cuando es algo que afecta solamente a la cabeza, lo tenemos más claro. Fíjate que esto está cambiando, mira, porque hay una serie, ahora mismo, bueno, en las películas, en las series que hacen ahora, siempre hay muchísimo adoctrinamiento, ¿no? Y es que me he fijado que hay una serie muy famosa ahora que se llama Adolescencia, no sé si te suena. Bueno, una serie en Netflix que se llama... Ah, sí, que es de un chico que asesina a una... Bueno, pues en esta serie, fíjate, también desvinculan la enfermedad mental con lo que has vivido. Y esto hasta ahora era tan sabido que cualquier novela, cualquier película, siempre se hacía un análisis psicológico del personaje y se daba por sentado que una persona psicópata o un asesino siempre tiene un pasado tremendo. Incluso con una depresión o un suicidio, siempre se sabía que era porque había vivido algo que lo había llevado a esa condición. Pues por primera vez. De hecho, por eso existen los psicólogos que empiezan a hablar de tu vida. Pues en esta serie se insinúa que tú puedes tener un hijo asesino, esta es la conclusión, ¿no? Te puede salir un hijo asesino... Que nació así. Porque sí, ¿no? Por los genes, ¿no? Bueno, le echan la culpa a las redes sociales. Por las redes sociales. O sea, tienes un hijo normal, se mete en internet y se vuelve un asesino. Y la gente llega a creerlo, porque lo que sale en las series es como que tiene un poder muy, muy fuerte, ¿no? La gente cree esa es la idea de esto... que sucede de verdad. De esos programas, ¿no? De hacerte inculcar creencias en ti que tú no te das cuenta de que... Sí, sí, porque claro, la gente cree que eso ha sucedido de verdad y así. Entonces ahora de repente todo el mundo tiene miedo a que su hijo se le vuelva asesino porque se meta en la red social. Por eso lo que venía a decir es que los programas biológicos
intuitivamente tenemos un conocimiento de que vienen de algo que hemos vivido, y los médicos antiguos también lo sabían. Y cuando conoces la germánica, pues te das cuenta de que sí, que es así, es así. Y es así siempre, ¿no? No solo te das cuenta, lo puedes comprobar. Y bueno, en cuanto a por qué escribí, o sea, me decías que si había escrito. Yo antes escribía, yo empecé, he escrito cuentos, incluso una novela que no se publicó nunca, pero bueno, Pedro y yo nos conocimos en un taller de escritura. O sea, sí. ¿Y una novela sobre qué? Pues es que la escribí hace mucho tiempo, era una mujer que quería suicidarse también. ¿Y los cuentos eran para niños siempre? No, eran cuentos para adultos, algunos para niños, pero tampoco he publicado más que los cuentos del taller o en algún concurso que me he presentado y cosas así. Y luego también me dio por la poesía y estuve escribiendo poesía, hacía un taller de poesía, lo impartía yo el taller de poesía en esta asociación que te decía. Pero con la pandemia no sé qué me pasó, que dejé de escribir todo. ¿Hasta ahora? Hasta ahora, sí. Hasta este librito, porque no sé, me puse a investigar. Tenía tanta hambre de conocer cosas que no me daba tiempo ya ni a escribir. Y además como que, por otro lado, mi mente está tan... Necesitaba ordenar la idea para poder... tan desordenada y tan llena de cosas que todavía no puedo escribir con tranquilidad, porque yo creo que todavía no he asentado mi nueva personalidad, no sé quién soy todavía, ¿no? Bueno, este libro se ha logrado hacer gracias a la ayuda de los integrantes de la comunidad, que han permitido que se imprima y está a la venta. Se tiene que comunicar con Chus, ¿cierto? Si a alguien le interesa comprarlo. La idea es recuperar el dinero que se invirtió para poder hacer otro libro, ¿cierto? Porque se habla de la capa embrionaria, el endodermo, y queremos hacer por lo menos uno para cada capa embrionaria y que se autofinancie. No tiene ningún ánimo de lucro. Todo se reinvierte en la publicación de nuevos libros. Bueno, no sé si quieres contarnos algo más de esta iniciativa o de lo que tú deseas como para despedir esta conversación. No sé qué decirte. Pues nada, que las personas que no conozcan la germánica, ojalá les sirvan estas charlas para acercarse un poquito, porque mejora mucho eso, la forma de vivir y la forma de entender la vida, que es súper importante, ¿no? Y ojalá haya mucha gente que se interese. Yo creo que en algún momento esta verdad que nosotras sabemos que es cierta llegará a todo el mundo, como pensaba el doctor Hammer, pero quizá no lo veamos, quizá sea más adelante, ¿no? ¿No crees que nosotras...? No, yo creo que no, estamos muy lejos, somos tan poquitos. Hay tan poca gente, no solamente que lo conoce, sino que está preparada para escucharlo. Es que yo creo que no todo el mundo está preparado, no sé qué es lo que está pasando. Pero hay mucha gente, bueno, desde la pandemia hasta ahora, que ha comenzado a divulgar las 5 leyes biológicas. Todos los días salen nuevos divulgadores, sobre todo gente joven que maneja las redes sociales y ya, no sé, cuando yo empecé yo decía Hammer y ¿qué? O sea, nadie lo había escuchado. Ahora uno dice Hammer, para bien o para mal, alguien lo ha escuchado, ¿no? O la germánica. Entonces eso a mí me da un poquito de esperanza. Pero vives en un mundo en el que crees que hay más gente. Yo creo que somos muy pocos. Tú porque te relacionas con mucha gente de germánica. Ay, que me quedo sin voz. Con mucha gente de esto, ¿no? Y tienes la sensación de que son muchos. Pero yo creo, no te quiero quitar la ilusión. Pero que sales, das un paso fuera
y ves que es una minoría muy pequeña. Pero ojalá sea verdad. No, sí sé que es minoría y sobre todo es minoría la gente que quiere mantener el legado del Dr. Hammer de manera íntegra, sin modificarle nada, ni agregarle cosas, ni mejorarla como dicen algunos, ¿no? Todo lo contrario, la pureza y la germánica de este trabajo que hizo el Dr. Hammer, yo creo que eso es algo ahí sí creo que somos pocos, Ya. que haya percibido la importancia de mantener la pureza de estos descubrimientos, por respeto también a Dr. Hammer, a todo su trabajo, porque ahora cualquiera hace una observación y la plantea como que fuera algo demostrado, ¿no? Bueno, yo te agradezco que hayamos conversado, a pesar de que nos vemos casi todas las semanas y Sí. es la segunda o la tercera vez que estamos juntas, ¿no? Sí, Ayer fue la segunda, sí. hoy día la tercera. No nos Y habíamos visto en persona otra vez, desde 2011, ¿no? no, Fíjate. y pareciera que Parece que estuviéramos sí. siempre en contacto, ¿no? Sí, porque nos conocimos en 2021 y de ahí nunca más nos vimos. Fíjate. Quedamos invitados, ustedes para Sí. nuestra zona y nosotros Ya, a ver si venís a nuestra sí, finca. pero... Es que todo está lejos, pero bueno, Pero mira cómo ha pasado el tiempo, porque 4 años. fíjate, sí. Pues nada, a ver si es verdad que un día, nosotros es que nos movemos poco más que de allá para acá, pero si alguna vez vas a Cáceres, ¿no tienes nada que hacer algo? Sí. Ah, Tengo pues, amigas en Cáceres, sí. pues venga, vente. De paso para Cáceres, te desvías un poquito y conoces nuestra finca, que Ya conoceremos. es muy bonita y tienes... Bueno, haciendo estos podcasts estamos Claro, estoy viajando y esperamos que otras personas se motiven a participar y que nos compartan su experiencia como tú lo hiciste. Me ha sorprendido varias cosas de las que has contado. Sí. Bueno, yo también eso animo a la gente porque yo tampoco tengo nada que contar porque es verdad que has entrevistado a gente que tiene mucho que contar, que sabe mucho de germánica y que pues eso da un poco de respeto, de decir, y yo qué voy a contar, ¿no? Bueno, pues nada, todos tenemos algo que decir, Exacto. aunque no sea de conocimientos de germánica, Sí. sino más bien de nuestra experiencia, ¿no? Yo creo que toda experiencia humana y de todo ser vivo es significativa y todos tenemos algo que contar que le puede servir a los demás, ¿no? Muchas gracias, amiga. Venga, gracias. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad y espero que les haya gustado esta conversación y les sirva para comprender un poquito más de qué significa tener este conocimiento en nuestra vida. Hasta la próxima. Piensa Humano Podcast.